buenas a todos. Lo primero de todo, saludarles a todos aquí buenas tardes desde Madrid, que es donde estamos nosotros. Buenos días a todos los que estáis en América, del mundo también. Esta presentación la vamos a hacer entre dos personas. La va a hacer Manuel Pardo, que es el director de Innovación y Desarrollo Digital de Europa Press, y yo, que soy el fundador y CEO de Airlaw. Hace ya varios años, hace 2 años, empezamos a trabajar en desarrollar una herramienta para detectar fake news basada en inteligencia artificial. Es una herramienta que se lo contamos también al Ministerio de Innovación a través del CEDETI, que ha financiado también el resultado. Es una herramienta que tiene lenguaje, que entiende y procesa el lenguaje natural con Deep Learning, tiene técnicas de IA explicable y se presenta en un dashboard intuitivo. No pasa. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí, perfectamente. Voy a poner primero los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de esta sociedad, que ya habéis estado hablando durante el día de ayer y no voy a repetir más. Es el tema de la ciberdelincuencia organizada y llevada incluso desde los gobiernos. También la facilidad que tenemos cada uno de nosotros por crear noticias falsas y que éstas se lleguen a viralizar. El tema de los deepfakes, que últimamente tanto preocupan, los mensajes de odio, que también son muy interesantes. Aquí voy a hacer un pequeño inciso. Hace varios años nosotros estuvimos con la ONU, que al final nos llevó a partir de un atentado que hubo en Sri Lanka, en el que murieron 200 y pico personas, en el que se dieron cuenta que en los meses justamente anteriores al atentado hubo en las redes sociales, por medio del islamismo radical, hubo un calentamiento de esto, y ahí se detectó también que también se puede detectar, viendo las zonas calientes en el mundo donde se meten mensajes de odio para prevenir, por ejemplo, atentados. Bueno, todo este mundo en el que se puede aplicar inteligencia artificial para detectar todo esto, nosotros lo hemos aplicado en un primer momento para identificar las fake news. Estos son un poco los antecedentes. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras premisas, ¿no? Nuestras premisas eran desarrollar una herramienta para que ayude al periodista en la toma de decisiones. Esto era muy importante. No que le sustituya, que muchas veces se habla de que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano. Nosotros vamos a ayudar al periodista a que haga mejor su trabajo, ¿vale? Y dándole un cuadro de mandos que sea intuitivo, fácil de usar, por periodistas que no tienen ni conocimientos de programación ni de estadística. Y, por supuesto, que fuese multilingüe, ¿vale? Que entendiese noticias en cualquier idioma. A partir de ahí, os voy a comentar también cuáles son grandes retos que tiene la IA, la inteligencia artificial. Hay varios, pero 2 de ellos son muy destacables. Uno de ellos es que es una caja negra. No dice nada de cómo trabaja, de cómo llega a su decisión. Te da un resultado y tú te lo tienes que creer. Y otro de ellos es que la usabilidad es complicada. A pesar de que estamos viendo, por ejemplo, con herramientas como ChatGPT, en general el Machine Learning depende mucho de programadores, de consultores y de estadísticos para que realmente se pueda trabajar y se pueda sacar el uso a ella, ¿no? Entonces, a partir con estos desafíos y con estas premisas y con estos objetivos que os he comentado, es cuando empezamos a desarrollar esta solución, y este es el resultado. El resultado es una solución que detecta, que usa y procesamiento del lenguaje natural. Lo primero que hacemos es reconocer entidades desde que hay en cada una de las noticias, personas, organizaciones, localizaciones, fuentes. Y luego se lanzan varios modelos en paralelo. Uno que clasifica, si es de economía, de política, de deportes, etcétera. Hay muchas clasificaciones, ¿vale? Por esto, ahí es lo primero que es uno de los procesos que se lanzan en paralelo. Otro es un análisis semántico que compara con bases de datos ya verificadas. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, entra una noticia, tú ves la distancia semántica entre la noticia que estás verificando y otras noticias ya verificadas que están en el fact-checking ya verificados, tanto de Europa Press como de Google, como de otras fuentes que tenemos. A partir de ahí también hacemos un análisis de inferencia. Un análisis de inferencia te dice, por ejemplo, cuando las frases es contradictorio, son neutrales o favorables. Os voy a poner un ejemplo. La Tierra es plana, la Tierra no es plana. Son 2 frases que semánticamente se parecen mucho, pero son claramente contradictorias, ¿vale? Eso es muy importante también, ese análisis. Y luego también detectamos el estilo. Sirve para dar un rating a la noticia, y al final damos un scoring de fake o de no fake.
Eso es lo primero que hace para detectar. Estos son todos los procesos que hace para detectar las fake news el sistema, la herramienta que hemos desarrollado. Pero hay un tema que va más allá y que es muy importante, que es la explicación. Porque ¿cómo podemos ayudar realmente a un periodista a tomar mejores decisiones si le dices cómo la IA, cómo la herramienta ha llegado a este resultado? ¿Por qué? Porque de poco sirve o de menos sirve que te digan esto es fake con un 80% de posibilidades o no, o es veraz con un 90% de posibilidades, si no te dice la IA cómo ha llegado a esos resultados. Esto, como os he dicho antes, hemos hablado antes, es un gran reto, porque los modelos de Deep Learning no son explicables. Los modelos de Machine Learning te dan un resultado y tú te lo tienes que creer. Para eso hemos desarrollado también modelos más estándares, como pueden ser los Shapley Values, para que realmente la razón de por qué ha tomado la decisión y que de esa forma pueda tomar la decisión más rápida. Vale, hay un tema aquí en los procesos en el que te juegas la reputación, ¿no? En los procesos críticos la explicabilidad es muy importante. Por supuesto, la rapidez también era muy importante. Todo este sistema tenía que estar desplegado en el serverless y procesamiento en paralelo. ¿Qué significa esto? Que tiene capacidad ilimitada. Ya pueden entrar miles de noticias simultáneamente, que lanza procesos simultáneos, miles de procesos simultáneos para darte el resultado inmediatamente de los miles de noticias, ¿vale? Era muy importante que esto fuese escalable también. Por eso el despliegue en el cloud era muy importante. Y aquí voy a ceder la palabra a Manuel Pardo, que es el director de Desarrollo Digital e Innovación en Europa Press, que es el que va a contar ya con los resultados, os va a enseñar unos resultados de todo esto que os he contado ya. Pues muchas gracias, Ignacio. A ver, lógicamente este es un desarrollo que hemos completado hace poco y estamos ahora en la fase de empezar las primeras pruebas. Es un proceso iterativo, con lo cual conforme iremos probando, iremos mejorando, iremos aprendiendo y adaptando. Entonces, casi estáis viendo en tiempo real los primeros ejemplos de la herramienta, lo cual me parece que es un ejercicio pues, bastante interesante. Si quieres, Nacho, pasa a la siguiente página. Aquí veis, sí, verificación de la noticia. Esta es un poco la pantalla de entrada, luego se podrá automatizar más en función entre los inputs, pero por ahora, para probar, pues es una prueba manual donde se escribe un titular y un cuerpo. Aquí hemos puesto una noticia que es claramente falsa, sacada del Mundo Today, que es un satírico, que es, pues, millones de hombres se niegan a ver el fútbol femenino hasta que las jugadoras vuelvan a tener menos derechos. Y luego el cuerpo, pues, ahí lo podéis leer. Básicamente cuenta, oye, pues que los hombres ya no quieren ver el fútbol porque las mujeres tienen demasiados derechos. Es una noticia que, en principio, una persona, pues, enseguida sería capaz de darse cuenta que es un tono levemente satírico. Tardaría algo de tiempo y es un poco el comenzar con esto, a ver la herramienta cómo de rápido y si es capaz de detectarlo o no. Entonces, le das al botón de analizar y te dice la veracidad. En este caso te dice que parece falsa con una confianza alta. Hasta ahí la caja negra y luego viene todo el campo de la explicabilidad, que es la siguiente página, que es intentar darle al periodista herramientas para intentar ver por qué la máquina dice que esto es falso o no falso. Lógicamente, la máquina nunca va a saber si es falso o no falso, pero te puede dar indicaciones de cosas que le hacen sospechar, por todo lo que decía antes Nacho. Entonces, veis que hay tres pestañas, que es análisis de texto, evolución texto y evolución gráfica. Comienzo por evolución gráfica, que es la que veis en la pantalla, que es un poco la más intuitiva. Que va viendo conforme avanza el texto, el modelo cómo va tendiendo a pensar que es más falso que verdadero o que es más verdadero que falso. En este caso, pues se ve que empieza ya con dudas, le parece todo un poco raro y luego, pues en la frase cuarta en concreto, dice, oye, esto tiene pinta de ser fake. Si quieres, pasamos de página, Nacho. En la siguiente pantalla puedes ver, o sea, en evolución texto, puedes ver un poco el análisis de cada frase en concreto para decir, oye, ¿por qué esta frase le ha inclinado a pensar que es fake o no fake? La frase concreta dice, oye, pues las mujeres deben ser precarias y tener otro trabajo. Se podía leer hoy en uno de los comentarios más votados del diario Marca. Pues el modelo, pues después analizando los patrones del corpus que tiene, pues se entiende que leer hoy en los comentarios del diario Marca no es un periodismo serio, no es una fuente reputada. Esto le saltan las alarmas. A esa frase en concreto, pues ya dice, oye, esto me decanta a pensar que eso es falso. Si pasáis a la siguiente, uno puede analizar el texto ya casi a nivel de palabra.
A nivel de palabras, un poco confuso porque, claro, el hombre y también la máquina, en cierta medida, lo que hace es analizar frases y patrones, con lo cual las palabras sueltas en sí mismas tampoco es que sea lo más intuitivo del universo, pero sí con colores puedes tener una idea de palabras que le chirrían, intentar bajar el nivel de palabra. En este caso, leer hoy es algo que le chirría bastante, porque en general el buen periodismo no suele ser leer hoy, puede decir, oye, pues el martes 14 de octubre en tal sitio. Entonces, leer hoy es una de las cosas que más le ha chirriado. No es solo eso, pero eso es. Entonces, bueno, es sencillo, un ejemplo sencillo, pero que sí nos da la confianza, oye, que esto es bastante interesante, porque la máquina en cuestión de segundos, pues coge una noticia que es verdad que nosotros todos pueden darse cuenta que es levemente satírica, pero no es tan fácil para un ordenador darse cuenta de que esa noticia no es verdad. Y te detecta patrones y cosas que le hace pensar que sí, que eso no es correcto. Y que os pongo un segundo ejemplo. Este ejemplo es una noticia que sí es correcta. Y por la mayoría de los estadounidenses son críticos con la gestión de la crisis migratoria en la frontera de México. Bueno, pues es una noticia, pues no sé si es correcta o no, pero el sistema le da avisos de que sí que tiene pinta de ser correcta. Si analizamos un poco más, repetimos un poco el ejercicio y decimos que al principio anda con ciertas dudas, pero conforme avanza el artículo, pues se va decantando hacia que es correcta. Al principio tiene dudas y luego pues va decantándose. Y si avanzamos a la siguiente pantalla, la del análisis del texto, en este caso se lee mejor así, os he pintado esta, aunque normalmente por frases quizás sea más rápido para el periodista, pero a efectos nuestros, intentar entender qué está pasando, pues si ya ves que estamos entretenidos intentando ver qué es lo que la máquina está viendo para pensar que esto es verdad. Y sí que vemos que, por ejemplo, pues frases como muy conceptuales, pues una encuesta del Centro de Investigación llevada a cabo entre el 5 y el 11 de abril a 5.109 adultos, adultos americanos, o por ejemplo, frases como ha aumentado 20 puntos porcentuales del 20% al 48%. Son frases, patrones que la máquina las asigna pues a buen periodismo, a cosas pues, porque de alguna manera está muy cuantificado, porque cuando ha aumentado 20 puntos porcentuales, pues ya también te marca dentro de una serie de que ha habido un estudio anterior. Bueno, son cosas que la máquina pues valora positivamente en su intento de descubrir de manera automática si esto es un periodismo serio o si es algo más tendente a parecer ser verdad que no. O hay frases que pues le pone un poco la duda, porque a lo mejor pues son frases un poquito más alarmistas o más generales. Las frases generales sobre crisis migratorias las pone un poco en entredicho, salvo que luego vea datos que las soportan. Eso es lo que vemos un poco que la máquina va haciendo. Si quieres os pongo algún ejemplo más. Aquí, por ejemplo, pues vamos, que ya digo que estamos nosotros también investigando y luego viendo esto, cómo se puede aplicar y qué sesgos puede tener y cómo mejorar el corpus. Para mejorando el corpus, entrar en el modelo mejor y que vaya mejorando. La clave de estos modelos muchas veces se trata de arrancar y una vez lo vas usando va mejorando. Entonces, este es la versión 1.0. Entonces, el analizarlo a nosotros nos ayudará a ir mejorando. Pero en este caso en concreto, pues en rojo vemos el Colegio de Medicina Smith de la Florida, pues le chirría un poco. Pues que es verdad que, no sé, Colegio de Medicina, pues una traducción a lo mejor no muy exacta, pues más la Facultad de Medicina de Colegio de Medicina, a lo mejor no es una fuente que en el corpus tenga mucha representación. Es algo que, oye, pues si pues un periodista y tiene dudas sobre si esto es correcto, pues le indica que, oye, fíjate bien a ver si la fuente, ese colegio realmente existe, si es fiable, si habla de estas cosas, con lo cual también te apunta a las cosas que la máquina dice, mira, tengo dudas un poco por esto. El Colegio de Medicina Smith de la Florida, pues aquí, tal como está construida, le hace tener alguna duda. Pues eso es interesante ver si es un fallo del modelo, del corpus, o que es que realmente se llama Facultad de Medicina. En fin, o que normalmente los estudios son de las universidades, no de las facultades. Bueno, ahí hay algo que él indica algo sospechoso sobre lo que profundizar. Si queréis, pasamos al siguiente ejemplo. Esto es una verificación de nuestros amigos de Verificat con los que colaboramos. Nos pareció interesante ponerle una verificación a ver qué hacía el modelo y efectivamente marca en rojo la frase que se está verificando un poco, que casi por definición es una frase de periodismo poco riguroso. En este caso, al venir de una entrevista de un político no está muy documentada, pero dice, oye, pues cuando un hombre de Fuenlabrada, como hemos leído hoy en el Confidencial, tiene que buscar un puesto de trabajo, lo tiene más difícil. Y bueno, es una afirmación que hemos leído en el Objective.
Entonces esa frase pues está mucho de se ha leído, se saca. Entonces al principio el modelo la pone como que le extraña un poco, lo pone en entredicho. Luego conforme avanza, pues la verificación que han hecho nuestros compañeros, pues se ve que tienen datos concretos, un montón de información que el modelo va marcando en azul y que te indica, oye, pues que la parte esta de la verificación está muy bien hecha y que el modelo es capaz de decir, pues esto es buen, no sé si decir buen periodismo o no buen periodismo. Al final es un modelo que no conoce la realidad, con lo cual es incapaz de decirte si es verdad o no es verdad, pero es capaz de decirte que toda la parte azul, pues es un análisis muy riguroso, que está muy bien hecho, que pinta muy bien, y que las partes rojas pues no lo tiene muy claro. Bueno, pues es interesante. Hemos hecho esta prueba de pasar una verificación profesional y ver que efectivamente pues marca muy en azul lo riguroso que han puesto los compañeros. Otro ejemplo, en este caso de ciencia, pues esta es una noticia sobre si el deshielo del permafrost, el cambio climático, los desastres que pueden suceder. Las frases un poco más dramáticas, tengo la sensación de pues esto está ocurriendo más rápido de lo que habíamos anticipado. Pues son frases genéricas, a lo mejor un poco tiende al dramatismo, poco concretas. Esto sucede más rápido de lo que habíamos anticipado. En realidad, no, como periodistas, no es muy tangible. ¿Qué significa más rápido? ¿Cómo de rápido? ¿Y qué habíamos anticipado? O sea, la diferencia entre una frase genérica como esto y un 28,% porcentuales más que tal es significativa. Entonces vemos que esas frases genéricas un poco tal, las tienden a marcar como rojo y las cosas un poco más, si se leen en detalle, pues el método científico, uso de satélites, el trabajo anterior de web, son frases que el modelo le da cierta confianza de que, oye, pues parece que es más riguroso. Entonces, bueno, esos son los ejemplos. Ya os digo que esto estamos todavía en fase de prueba, porque para nosotros también es muy nuevo. Nos parece bastante interesante o prometedor, en el sentido de conforme se vaya usando, vaya mejorando las tecnologías y vayamos metiendo más corpus y se vaya entrenando el modelo, seguramente sea capaz de hacerlo mucho mejor, pero así las pruebas al azar que hemos hecho, una de ciencia, una de política, una tal, la verdad es que nos da bastante buenas sensaciones.